hasta el fin y vamos a participar de la salvación. Soy el pastor Delgado y quiero presentar el tema de Mateo 24:13 bajo el título ¿Cómo perseverar hasta el fin? Es importante analizar este texto de Mateo 24:13, pero en el contexto en que estamos viviendo ahora, o en medio de una crisis que está afectando a muchos de los países, esta enfermedad o esta pandemia. La pregunta es ¿por qué estamos sufriendo y por qué están sucediendo estas cosas? Pues decirles que en Eclesiastés 1:9 nos indica que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que es, lo que pasó, lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Las crisis siempre son repetitivas, son cíclicas, es decir, siempre van a estar apareciendo dificultades. En esto quiero mostrarles que el mayor riesgo, el mayor peligro para la iglesia o para el cristiano de manera individual, lo encontramos en tiempo de paz. Porque es en tiempo de paz que sucede que las personas nos empezamos a alejarnos de Dios, a olvidarnos de su providencia, a perder la gratitud por el Señor. Y es así que empezamos a buscar nuestros propios caminos y olvidarnos del Señor. En esta crisis que estamos viviendo, hay que darle la oportunidad a Dios. Hay que darle la oportunidad a Dios para que podamos vivir en este tiempo de crisis con un así dice el Señor y perseverar hasta el fin. En el texto de Mateo 24:13 nos lleva a considerar dos aspectos. Uno, que vamos a tener una situación de angustia, de tribulación y de persecución por causa de la justicia, por causa de estar en defensa de su nombre. En este contexto encontramos el mismo texto en Mateo 10:22, cuando la cita menciona: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y esta cita también luego podemos replicar en Marcos capítulo 13, versículo 13. Podemos relacionarlo con una bienaventuranza que encontramos en Mateo 5:11, cuando dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os hagan toda clase de mal, y os diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Es decir, va a haber un momento en que la iglesia va a pasar dificultad, va a pasar persecución, va a pasar angustia, pero es causado por estar en defensa de la verdad, en defensa del nombre del Señor Jesucristo, en defensa del principio bíblico. Pero también encontramos en esta cita que el que persevera hasta el fin, este será salvo, un contexto en que vamos a pasar una tentación, una prueba, de manera individual, de manera personal. Pero estas crisis que pueda venir sobre la iglesia, sobre el creyente de manera individual, no debe atemorizarnos. Porque estos momentos de crisis llega a ser una oportunidad de Dios, una oportunidad para avivar nuestra fe, para fortalecernos en la esperanza, para depender como pueblo de Dios en este tiempo de dificultades. Porque en el tiempo de peligro es el momento oportuno para que el Señor pueda proporcionar una clara manifestación de su poder, una clara manifestación de su gloria. Frente a este panorama de que hemos presentado, de que la iglesia va a ser perseguida y de que la iglesia
y de qué manera personal vamos a ser acechados por el enemigo, entonces vemos que tenemos que sobreponernos a las crisis. Y la pregunta es, ¿cuál es la causa de la crisis? Una de las razones, o la razón principal, y la única, podríamos decir, que la iglesia va a pasar pruebas y dificultades, es porque la humanidad está yendo contra la ley del Señor, está yendo contra los mandamientos del Señor. En Isaías capítulo 24, el versículo 4 en adelante dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Mis hermanos, la razón por qué ha venido pruebas y dificultades y tribulación y angustia a la iglesia, y en ese contexto es que debemos de perseverar hasta el fin, es porque se está yendo contra la ley del Señor. Desde los gobiernos se está legalizando el pecado, favoreciendo la unión de personas del mismo género, legalizando de esta manera el pecado. Mis hermanos, dando licencia desde los gobiernos, desde los poderes legislativos, dando licencia para que se perpetúe el pecado en esta tierra. Mis hermanos, en este contexto, la iglesia debe permanecer siempre en defensa de la verdad. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando la ley de Dios se presente como no vigente o como que no tiene valor o autoridad, cuando su ley sea más menoscabada, entonces como pueblo de Dios debemos permanecer en nuestro celo. Nuestro valor y nuestra firmeza debe ser más inquebrantable. Debemos de permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Debemos de pelear la batalla por la causa del Señor cuando los campeones aún sean pocos. En este contexto, entonces, nos encontramos en un tiempo en que debemos obtener calor de la frialdad, debemos obtener valor de su cobardía y lealtad de su traición. Esto podemos encontrar en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 31. Cuando la ley de Dios, ante la vista de las personas, de la humanidad, se vea invalidada, o cuando se menosprecie su autoridad, cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia va a empezar a ser zarandeada. No solamente la ley va a ser menoscabada solamente por las autoridades o por los gobiernos, sino también aún en las mismas instituciones religiosas. Y es que se levantan personas presentando oposición a la palabra del Señor, defendiendo sus propios pensamientos, sus propias interpretaciones y no sujetándose al principio divino o a la voluntad del Señor. Es allí donde la iglesia del Señor, viendo que el principio bíblico, viendo que la ley está siendo invalidada, entonces la iglesia empieza a ser zarandeada por pruebas terribles. Podemos describir lo que va a sufrir la iglesia por causa
de persecuciones o acusaciones aún de sus propios hermanos, la Biblia lo presenta, que seremos perseguidos aún por los mismos familiares, seremos acusados por las mismas familias. Pero, ¿a qué proporción va a llegar esta dificultad, esta angustia para la iglesia? Podemos encontrar en una cita bíblica, en esta diapositiva, que va a llegar a una proporción más elevada de lo que ahora podemos anticipar. Y todo porque se presta atención a espíritus seductores y a doctrinas que tienen no como fuente la palabra del Señor, sino otras fuentes, que son vinos de otras fuentes. De ese modo, la preciosa verdad va a perder su poder para algunos y su eficacia. ¿Cómo es que personas o creyentes, habiendo comenzado a creer en la palabra del Señor, habiendo sometido alguna vez su voluntad a la palabra del Señor, llegan ahora a contrariar la palabra del Señor? La cita nos indica que fue porque abrieron su corazón a la siembra de la cizaña. Y esto creció en medio del trigo y se fortaleció, tanto así que el trigo empezó a marchitarse. Y la preciosa verdad va perdiendo poder y eficacia para ellos. ¿Cómo es que puede la iglesia llegar a sufrir esta crisis? Y la respuesta es porque se permite la introducción de falsas teorías. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas de las veces no somos diligentes en la investigación, no somos diligentes en escudriñar las Escrituras. Tenemos que nosotros tomar el ejemplo de los bereanos, de Tesalónica, de estudiar y confirmar la palabra del Señor con así dice el Señor. Mis hermanos, el zarandeo viene por la introducción de falsas teorías. Cuando nosotros empezamos a beber de otras fuentes y alimentarnos solamente, a contentarnos con solo escuchar un sermón o solo participar de una escuela sabática, es allí donde nosotros empezamos a descuidar nuestro desarrollo espiritual. Y es así como se introducen las falsas teorías. Estos lectores dice que llegan a ser superficiales. Y llegamos a estar anclados en la arena. Y estamos en una arena movediza. Se desliza, dice este grupo, se desliza hacia cualquier posición para acomodar el contenido a sus sentimientos de amargura. Mis hermanos, es importante que nosotros estar alerta, que cuando tenemos un espíritu de crítica, de murmuración, es porque no estamos creciendo en el Señor. Dios no acepta un servicio dividido. Dios no acepta un servicio a medias. Aquellos que han tenido privilegios y oportunidades de llegar a comprender cabalmente la verdad, pero lamentablemente se ubican en una posición de contrarrestar la obra de Dios, a tal punto de querer paralizar la causa del Señor. Estos, dice la cita, serán desechados, porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. La pregunta que nos hemos hecho en esta meditación es ¿cómo perseverar hasta el fin? Porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Vamos a dar algunas respuestas basando en Mateo 24:13. Esta expresión de Mateo 24:13,
que el que persevera hasta el fin, éste será salvo, es una expresión que Jesús dio en el monte de las olivas. Y dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto nos muestra que existe una caída espiritual de personas que han tenido un alto o un elevado estado espiritual, pero por la situación, por haberse multiplicado la maldad, el amor y la caridad de muchos se resfriará. Se permite muchas de las veces que nosotros podamos vivir solamente contentándonos con pequeñas lecturas o con lecturas que no nos han conducido a una reflexión personal. Lo que debemos buscar nosotros es alimentar nuestra alma. Lo que debemos es buscar una preparación de tal manera que lleguemos a participar de la vida eterna. Hay una expresión inspirada que debe penetrar hasta nuestros corazones. Y esto es: ¿dónde está el fervor y la devoción a Dios que corresponden a la grandeza de la verdad que aseveramos creer? El amor al mundo y algún pecado favorito desarraigó del corazón el amor y la oración a la meditación en las cosas sagradas. ¿Qué es lo que ha venido a ocupar nuestro corazón? Alguna ocupación de tal modo o alguna diversión de tal modo que hemos perdido el tiempo, desviado el tiempo dedicado a buscar al Señor, lo hemos conducido a darle tiempo a la frivolidad, al trabajo más allá de lo recomendado, de tal manera que descuidamos nuestra perseverancia en el Señor. Mis hermanos, ¿dónde está el amor de Jesús? La espiritualidad ha estado muriendo. ¿Ha de perpetuarse este sopor, este lamentable deterioro? ¿Ha de vacilar y apagarse en las tinieblas la lámpara de la verdad porque no se abastece con el aceite de la gracia? Es un tiempo de crisis cuando nosotros ensalzamos el yo, cuando nosotros vivimos para satisfacer nuestras propias inclinaciones y placeres. Esto debe morir. Ojalá muriese el yo, dijo el apóstol Pablo cuando dijo: cada día muero. Y debemos decirnos a nosotros mismos que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para que esto suceda, debemos nosotros, para que seamos crecer siempre en la gracia, para ser abastecidos por el aceite de la gracia, debemos siempre alimentarnos en el Señor. Debemos de cuidar que nuestro estado espiritual no decaiga. ¿Cómo perseverar hasta el fin? Debemos de tener presente esto, que Dios está probando en este tiempo a su pueblo. Que los ángeles no solamente están registrando lo que hacemos, sino que están registrando diligentemente, como el artista pinta una silueta en un papel, del mismo modo se registra nuestro carácter en los registros del cielo. Es por eso que los ángeles también están evaluando nuestra dignidad moral. Y Dios está probando a su pueblo. El ángel transmitió estas palabras a la hermana y que están registrados en Hebreos capítulo 3, el versículo 12 al 14. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo.
¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Es cuidando nuestro corazón. Porque donde está nuestro tesoro, también va a estar nuestro corazón. Antes de irse debemos estar exhortándonos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No debemos permitir estar ocultando el pecado. No podemos permitirnos endurecernos, rechazar la voz del Espíritu Santo a tal modo que sea nuestro corazón entenebrecido. No podemos permitir esto, porque de esta forma no podemos perseverar hasta el fin. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Como habéis iniciado por la fe, debemos de permanecer por la fe en la gracia que el Señor nos concede. Podemos responder a la pregunta, ¿cómo perseverar hasta el fin? Es estar atentos al primer síntoma de desfallecimiento espiritual, al primer descuido de la oración, al primer descuido de la lectura de la palabra del Señor. Debemos estar atentos a la primera vacilación, a la primera duda. No debemos darle oportunidad al enemigo a través de la duda, porque nos toca en este tiempo perseverar hasta el fin, haciendo un ejercicio constante de la fe y del amor, para que podamos nosotros brillar como linternas en un mundo que está sucumbiendo en las tinieblas. Nos corresponde a nosotros aceptar el consejo del testigo fiel que está en Apocalipsis 3, el versículo 18. Dice que nos aconseja a que podamos comprar oro refinado en fuego, que representa la fe y el amor. Y en este tiempo, para estar alertas, para que estar vigilantes al primer síntoma de desfallecimiento espiritual, nos corresponde a nosotros ejercitar constantemente la fe y el amor, que viene a ser el oro fino y purificado en fuego recomendado por el testigo fiel. ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Estando velando y orando en todo tiempo. Una religión formada según el modelo divino es la única que perdurará. Únicamente esforzándonos por vivir la vida de Cristo aquí, podremos prepararnos para vivir con Él a través de los siglos eternos. Necesitamos, mis hermanos, un poco de esfuerzo, un poco más de dedicación, un poco más de sacrificio por lograr crecer en la gracia. ¿Cuánto esfuerzo hacemos por lograr otras cosas de este mundo, de este siglo? ¿Y cuánto esfuerzo hacemos en comparación por perseverar en la fe hasta el fin? Nos toca hacer un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él nos ha enviado. San Juan 17:3. Y en esto consiste la vida eterna, en conocer al Dios vivo y a Jesucristo, a quien Él nos ha enviado. El conocimiento obtenido a través del escrutinio diligente de las Escrituras, y va a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento. Lo que hoy nosotros dediquemos el tiempo, el esfuerzo, un poco de sacrificio a conocer al Dios vivo y a Jesucristo nuestro Salvador, pues nos va a preparar para poder perseverar en tiempo de crisis hasta el fin. Un poco de esfuerzo diario y ferviente por conocer el carácter del Dios vivo, revelado en Jesucristo y en su ley. ¿Cómo perseverar hasta el fin? Pues, mis hermanos,
nos toca vivir de manera consciente en este tiempo de crisis. Hoy debemos aprovechar de que estamos en casa por la cuarentena, obligados por las leyes de los gobiernos. Debemos aprovechar, disfrutar de la familia. Debemos aprovechar de disfrutar de la lectura bíblica, de la meditación personal. Debemos aprovechar a deleitarnos, sumergiéndonos en la meditación, aprendiendo del Señor. Pues mis hermanos, nos toca vivir vigilando nuestra integridad. Porque cuando perdemos nuestra integridad, cuando de manera voluntaria y consciente nos entregamos a un mal, al pecado, entonces nuestra alma, nuestro corazón se convierte en un campo de batalla del enemigo, de Satanás, del enemigo de nuestras almas. Por esto, nunca debemos abrigar dudas y temores. No debemos dar lugar a las dudas, porque esto es suficiente para paralizar las energías y conducirnos al desánimo. Debemos recordar que la tentación no es pecado, pero debemos recordar que la transgresión de la ley es pecado. Debemos recordar que no importa cuán angustiosa sea la circunstancia en la cual el hombre esté colocado, pero ninguna cosa puede realmente debilitar su alma mientras no ceda a la tentación y mantenga su propia integridad. ¿Qué es lo que nos permite este texto, esta cita inspirada, que está en Dios nos cuida, página 108? Que los intereses más vitales, los intereses de valor eterno, están bajo nuestro propio cuidado, bajo nuestra propia responsabilidad. Los intereses más vitales para vosotros individualmente están bajo vuestro propio cuidado. Nadie nos puede dañar sin que nosotros permitiéramos. Nadie nos puede hacer daño. El enemigo no puede tocarnos, porque el Señor Jesucristo ha prometido ser el guardián de nuestras almas. ¿Cómo perseverar hasta el fin? Es no dándole ocasión al enemigo. Al contrario, debemos de resistir al enemigo y él huirá de nosotros. ¿Cómo podemos resistir al enemigo? Solo dependiendo del Señor. El Señor dijo, permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podéis hacer. ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Pues es importante ver lo que sucedía en el antiguo Israel. Los que estaban declarados impuros, pues necesitaban purificarse. Para ello necesitaban que la sangre de toros o de algún sacrificio sea aspergida. Tanto más es para nosotros la necesidad, ya que vivimos en tiempos de peligros, en tiempos de crisis, en tiempos peligrosos en estos últimos días, que estamos expuestos a las tentaciones de Satanás. Necesitamos mucho más que la sangre de Cristo se aplique para purificar nuestros corazones. Hebreos 9, versículos 13 y 14 nos dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuántas de las veces nos hemos encontrado en que Satanás está acechando con alguna tentación preparada, diseñada solo para mí, para derribarme, para destruirme, para una vez que yo sea derribado, sea otros conducidos a la derrota, a la destrucción? Por eso
necesitamos, mis hermanos, escuchar la voz del Espíritu Santo a nuestras conciencias. No debemos permitirnos rechazar el llamado del Espíritu Santo. No debemos permitirnos entregarnos al pecado. Esto debilita, destruye, no solamente al creyente, destruye a la comunión, destruye la confianza, destruye los hogares, solamente porque nos permitimos y nos entregamos voluntariamente al pecado, o porque abrigamos algún pecado. ¿Cómo podemos perseverar hasta el fin? Es purificando, permitiendo que la sangre de Jesucristo, sus méritos, su justicia, sea aplicado a nuestro corazón para así ser limpios. Por lo tanto, debemos de rogar al Señor la oración de David que dice: lávame más y más de mi pecado. El Redentor del mundo presenta aún su sangre derramada en beneficio del pecador. Sus manos heridas, el costado perforado, los pies desollados, interceden elocuentemente por el hombre caído y su redención es adquirida a un precio infinito. Qué gran condescendencia nos dice esta inspiración. Que ni el tiempo ni los acontecimientos pueden desmerecer la eficacia del sacrificio expiatorio. Con la fragante nube de inciensos que se elevaba y era aceptado en el cielo, y Aarón esparcía la sangre sobre el trono de misericordia del antiguo Israel, de este modo se purificaba el pueblo de la culpa. Así también Dios acepta hoy los méritos de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero inmolado, como un medio de purificación de la degeneración del pecado. Cuanto más tiempo abriguemos un pecado, cuanto más tiempo permanezcamos ocultando el pecado, cuanto más tiempo nosotros le dediquemos a servir al pecado, más nos vamos a debilitar para poder perseverar hasta el fin. Cuanto más tiempo nos entregamos al servicio del pecado, de nuestros placeres, de nuestras inclinaciones, cuanto más nos vamos a ir debilitando. Por esto, mis hermanos, debemos pedir al Señor que Jesucristo sea el quien nos reconcilie con el Padre. Ahora podemos traer a la memoria un texto del Señor Jesús en Lucas, capítulo 22, versículo 31 al 32. Jesús le dijo a su discípulo: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. En este tiempo de crisis, ¿cómo podemos perseverar hasta el fin? Aceptando la promesa del Señor, aceptando que el Señor está intercediendo por cada uno de nosotros, que el Señor está intercediendo por su iglesia. No estamos solos, no estamos abandonados. Y el Señor dijo: no os dejaré solos, no os abandonaré, sino que yo estaré todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. Gracias a Dios porque no nos ha dejado solos. Esta es nuestra seguridad. En esto consiste nuestra esperanza, que el Señor está con nosotros. Aunque estemos en la casa orando 2 o 3 en su nombre, allí está el Señor con nosotros. Aunque no tengamos medios de internet, pero tenemos la palabra del Señor en nuestro hogar y podemos utilizarlo para meditar y para orar. Satanás nunca podrá causar daño eterno al que Cristo haya preparado para la tentación mediante su intercesión. Hemos presentado Mateo capítulo 24, 13, desde el punto de vista en que como iglesia vamos a ser perseguidos porque como muchos
están abandonando la fe, están recibiendo otras doctrinas. Por lo tanto, el pequeño remanente o el pueblo del Señor que permanezca fiel en defensa de la justicia, en defensa de la verdad, en defensa del nombre del Señor, será vituperado. Pero el Señor ha prometido que va a estar con nosotros. Y no podremos ser destruidos porque el Señor ha prometido que nos va a preparar por medio de su intercesión para soportar la prueba, para soportar la tentación, también de manera personal, cuando el enemigo aceche cual león rugiente. Porque en Cristo hay gracia para cada alma y se ha provisto en Él un camino de escape para cuando la iglesia esté en pruebas o en dificultades, en persecución o angustia, o cuando yo de manera individual o personal esté siendo acechado por la tentación, el Señor ha provisto un camino de escape para que nosotros podamos permanecer y perseverar hasta el fin. De la manera que no necesitamos servir más al pecado. De tal manera que no necesitamos atemorizarnos por la crisis que estamos pasando o por las crisis que vendrán. No debemos atemorizarnos, porque debemos recordar que en tiempo de crisis es la oportunidad de Dios para que Él sea glorificado, para que su poder sea manifestado. Mis hermanos, os rogamos encarecidamente que busquemos al Señor en este tiempo, que busquemos al Señor por medio de su palabra, de manera diligente, para que cuando el enemigo nos aceche con alguna prueba, con alguna tentación, podamos estar firmes resistiendo y el enemigo huirá de nosotros. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos otorgue de su gracia, que su Espíritu sea en cada hogar donde están congregados, para que seamos fortalecidos en el Señor y podamos crecer aún en tiempos de crisis, perseverando hasta el fin, porque de esta manera seremos salvos. Amén.